Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.p y en nuestro fanpage Telesur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Vamos a iniciar esta parte del programa porque es un gusto conversar con ustedes como todas las mañanas y también es un gusto tener aquí en estudios de la radio a Glatzer Tuesta. Él es director justamente del Instituto de Defensa Legal y también en este caso de la radio, como muchos escuchan a diario el programa No Hay Derecho. Bueno, y no había derecho a que no esté también por la zona de Hilo. Que venga, que esté aquí con nosotros, Glatzer. Qué gusto tenerte en Expresión La Radio y por supuesto que la región Moquegua te escucha en simultáneo. Bienvenido. Para mí es un gusto realmente venir aquí a esta tierra tan linda, con gente tan amable y grandes amigos, encontrarme contigo después de un tiempo y poder ver cómo, digamos, han crecido en todo sentido, no solo, digamos, en términos periodísticos, que ya tenían una calidad importante, sino en términos de cobertura y también de infraestructura. Realmente estoy positivamente impresionado de cómo ha mejorado este trabajo que también ya realizaban ustedes. Y como tú dices, siempre, tú sabes que en el IDL, en IDL Radio, tenemos una profunda vocación por no discutir solo desde Lima, que es, digamos, el error en el que a veces cotidianamente caemos todos los medios de comunicación, sino descentralizar la información, el debate, y esta vez estamos aquí para poder intercambiar hoy día, en unas horas ya, con colegas periodistas de distintos medios de comunicación, algunos temas que nos ocupan diariamente. Así es, por cierto, es a las 10 de la mañana en el auditorium del Palacio Municipal. Vamos a estar compartiendo ahí con Glatzer Tuesta y todos los hombres y mujeres de prensa. ¿Cómo definir, más aún cuando estamos en una, o seguimos pasando de coyuntura en coyuntura en este país nuestro, donde la variante política realmente nos deja mucho que desear? Sí, mira, yo creo que como ya está claramente establecido el nivel de la eficacia y el nivel de la calidad de los sistemas democráticos, y la democracia es un sistema que hay que buscar proteger siempre, es, digamos, qué calidad tienen algunas de sus bases fundamentales, y la libertad de expresión es, por supuesto, una de ellas. País que no tiene libertad de expresión no puede apreciarse ser democrático, pero la libertad de expresión visto de una manera más comprensiva, de medios de comunicación, de periodistas, pero de cualquier ciudadano, hombre o mujer, que puede expresar una idea y no ser perseguida por ella. Por ejemplo, en un contexto como el que estamos viviendo, donde a veces matizar con un punto de vista mayoritario puede significar algún nivel de censura o algún nivel de persecución. Y la libertad de expresión debería más bien en ese sentido ser respetada o cuestionar alguna decisión que se tome y que pueda atentar directamente contra ella. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer el día de hoy? Es revisar nuestro propio trabajo. Los periodistas solemos revisar el trabajo de todos los sectores y muy pocas veces nos sentamos a ver cómo estamos haciendo nuestro propio trabajo y cómo nos estamos desempeñando. A raíz de casos muy concretos vamos a discutir situaciones límites que los periodistas tenemos que afrontar cotidianamente para difundir o no alguna información de carácter público. Lo vamos a hacer desde una perspectiva transitando distintos escenarios. El escenario electoral es uno de ellos, por supuesto. Estamos próximos a un proceso electoral, conflictos sociales, el tema vinculado a cómo manejar asuntos relacionados con crímenes de odio, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, y cuáles son ahora las sutiles o abiertas nuevas maneras de atentar contra la libertad de expresión. Por ejemplo, entre otras, la concentración de medios de comunicación, que parecería un problema de disputa entre empresas que quieren comprar medios, pero que afectan directamente la calidad de lo que se difunde en los medios. ¿Comprar medios o ya están sujetados los sectores políticos a esos grandes grupos? Bueno, digamos, yo creo que hay una constante aquí y en otras partes de la región y del mundo, que los medios de comunicación se han constituido en un poder cada vez más creciente. Y creciente porque no hagan y hayan mejorado sustantivamente su trabajo, sino porque la debilidad institucional denota a veces que se vayan llenando espacios. Y ahí es donde yo aprecio que hay una distorsión en el papel de los medios de comunicación que pueden tratar de cubrir aspectos institucionales que, por cierto, no les compete cubrir, ¿no? Glatzer, ustedes tienen una panorámica muy interesante en términos de participación en las apreciaciones en el ámbito nacional, pero ¿cómo observan, cómo hoy se observa a los hombres y mujeres de prensa frente a estas coyunturas que se presentan en el país? Y no solo políticas,
sino las económicas. ¿Cuál es el papel que están jugando los hombres y mujeres de prensa? Bueno, yo diría que hay distintas expresiones de cosas que, digamos, se han venido como haciendo más nítidas en los últimos tiempos. Primero, estamos frente a un proceso de megacorrupción como el caso Lavallato, que creo que es una muestra clara que evidencia el vínculo de algunos medios de comunicación, inclusive con personajes que pueden estar cuestionados por estos temas, ¿no? Y si tú empiezas a evaluar de una manera objetiva quienes han mejor y con mayor intensidad revelado informaciones vinculadas al caso Lavallato, te vas a dar cuenta que varios de ellos han sido periodistas o medios que no están o son parte de los medios, si tú quieres, tradicionales. Muchos de ellos son expresiones del periodismo independiente que tuvieron muchos de ellos que dejar de ser parte de estos medios para poder difundir, entre otras cosas, ¿no? Tal vez ahí, y digamos, me voy a permitir en ese sentido hablar de colegas, además que son parte del IDL, como IDL Reporteros, que ha terminado con Gustavo Gorriti, siendo, diría yo, el principal periodista o medio que ha impulsado estas investigaciones. Entonces creo que hay un creciente periodismo muy responsable, muy profundo, muy, diría yo, exhaustivo, que no está en los medios tradicionales, pero que se ha ido abriendo un espacio. Los medios, en general, creo que se han ido precarizando, sobre todo los más grandes, creo que se ha ido perdiendo especialidad, creo que hay poca exigencia de otros sectores también, entre ellos la política, y como yo siempre sostengo, si la calidad de la política que nosotros apreciamos es muy baja, es porque el periodismo tampoco ha sido lo suficientemente exigente para tratar de revertir esa crisis que vimos en este ámbito también. Y por otro lado, y creo que esto también es fundamental, que hay un serio problema de conflicto de intereses en los medios de comunicación. Yo no estoy en contra de que un periodista se pueda dedicar a hacer labores que no estén directamente vinculadas a los medios, por ejemplo, relaciones públicas, por ejemplo, trabajar en instituciones. Eso no solo está bien, y si se paga bien me parece mejor todavía. Así es. Pero el problema es que muchas personas que, dedicándose al tema de las imágenes corporativas, por ejemplo, o trabajar en instituciones públicas, van a los medios de comunicación y buscan disfrazar esa condición diciendo que son periodistas independientes. Y opinan como periodistas independientes. O yo pago mi programa y soy independiente. Claro. Entre comillas. Y entonces, claro, cuando uno sabe que claramente están vinculados con un interés que de una u otra manera buscan defender. Y eso no solo, digamos, no es una buena labor en términos periodísticos, sino claramente miente a la población que a uno le sigue. Porque, Freddy, mucha gente te escucha aquí en toda esta región, y tú has dicho al comienzo la cobertura que tienen también en otras zonas, y la gente cree lo que tú dices. Entonces sigue lo que tú piensas porque considera que tú eres un periodismo informativo, un periodista investigativo, un periodismo, digamos, a profundidad. Pero ¿qué pasaría si, digamos, en otro caso, ese periodista dice o defiende determinado interés, pero no dice que trabaja para determinado actor? Todo lo que está generando es un hecho que puede confundir a la población, y eso creo que hay que tratar de evitarlo. Entonces, todas estas cosas pasan al mismo tiempo y a veces no se les presta atención porque los propios periodistas rehuimos a discutir sobre estas cosas. Vamos a hablar de eso también con franqueza, con, digamos, cordialidad, pero tratando de generar algunos estándares que son fundamentales para hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Bien, ahora, justamente estos temas nos lleva a remarcar hasta dónde es vulnerable el papel de los medios de prensa y los hombres comunicadores de prensa en la coyuntura electoral. Sí, bueno, ahí hay, yo diría, varios elementos, ¿no? Primero que el escenario de elecciones, como el que va a venir en nuestro país, el municipal y para presidentes regionales o gobernadores, se convierte en una posibilidad tremenda para que los ciudadanos se enteren de qué tipo de propuestas están esgrimiendo algunos candidatos o candidatas. Y desde ahí la perspectiva podría ser no solo loable, sino, la verdad, bastante satisfactoria, porque puede diversificar el debate con distintas voces. Pero el problema está cuando los medios empiezan a privilegiar solo algunas voces y dejan de lado algunas otras por consideraciones políticas, por consideraciones ideológicas o por consideraciones centralmente económicas. Es decir, no se puede presentar un debate sobre un tema de interés público solo resaltando las voces de aquel que puede pagar para que salga su voz. Eso es un asunto, digamos, que atenta claramente con el debate plural. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Es buscar en un escenario de esa naturaleza establecer espacios, por lo menos algunos, que puedan dar la posibilidad a todos los que están participando en esa contienda de efectivamente expresar el punto de vista que tienen para revertir esos problemas que dicen buscan combatir, ¿no? Hay algo que, bueno, quizás a algunos no cae bien el tema, pero
entre la libertad de empresa y la libertad de prensa hay un factor fundamental, y eso debe pasar en la capital de la República. Sí, claro. Bueno, ¿y cómo vive el hombre? Pues, el hombre de prensa, la mujer de prensa, los comunicadores, porque hay muchos que no reconocen sus derechos laborales. Sí. Que ese es el gran problema y dilema, ¿no? Porque, veamos, en el Congreso de la República son los seleccionaditos, Sí, ¿no? Y por ahí hay un plus siempre, sí. pero hay mucho cariño en información para con donde están coberturando. Sí, no, eso es, digamos, un serio problema. Yo creo que yo resaltaba al comenzar la conversación, Freddy, los avances que he visto aquí en la radio, en el canal y, digamos, en general en otros medios de comunicación, pero, digamos, todavía las condiciones en las que se desarrolla la prensa, sobre todo en distintas regiones, es muy precario. Sí. Entonces, cuanto más sea el periodista directamente el que tenga que conseguir la publicidad para un espacio, lamentablemente más riesgo y posibilidades hay de que pueda caer en un acto que termine siendo en algunos casos incorrecto, lamentablemente. Claro, visto desde un medio de Lima, eso puede terminar siendo incomprensible, porque uno dice, oye, pero, por ejemplo, en los grandes canales hay departamentos de publicidad, departamentos Exacto. de marketing, pero, digamos, en realidades muy concretas como esta y otras, el periodista es el que, desde que abre la puerta, limpia el local, recibe la llamada... Al interior reacciona, todos somos salga. múltiples. Exactamente. Todos somos múltiples. Pero inclusive en ese escenario es que hay que discutir qué cosa es correcto y qué cosa no es correcto hacer. No puedes hacer la justificación, como algunos dicen, para generar actos que pueden terminar siendo en algunos contextos actos de corrupción también. Porque cuando uno recibe fondos, por ejemplo, un funcionario público, para manejar la información de determinada manera que favorezca al funcionario público, lo que está haciendo es pasible a una denuncia por corrupción, porque son dineros, digamos, de carácter público y por lo tanto tienen que ser fiscalizados de las instancias de control también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Claro, y hacía referencia porque mucha parte, y aquí justamente en estos temas que acabas de señalar, Glatzer, no hay diferencia, pues, si eres comunicador social, si eres periodista profesional, porque finalmente parte mucho, y de aquí quizás me gane siempre algunas críticas de otros colegas dueños de medios, ¿no? Porque está bien, ya, ¿de qué te vale a veces tener los grandes títulos si tú como hombre de prensa, que ahora eres dueño de un medio de comunicación, no le das esa fortaleza, por lo menos básica, de una remuneración mínima básica a tus hombres, a tus mujeres de prensa, ¿no? Sí. Hay parte mucho, porque lamentablemente hoy en día la necesidad en el país pasa en todos los sectores. Hay que reflexión justamente con este binomio que mucho le ponemos, ¿no? Libertad de prensa y libertad de expresión, pero ¿cuáles son las condiciones de los hombres de prensa? No, yo creo que las condiciones por lo general son muy precarias. No solo pasa también mucho en Lima también, lamentablemente, y eso ha tenido una consecuencia muy práctica, y es que la calidad de los medios también ha disminuido de manera sustantiva. En Lima, por ejemplo, hay muchos medios de comunicación que sostienen a la base del trabajo de jóvenes practicantes que todavía están en la universidad y claro, que, digamos, tú contratas con un sueldo muy bajo. O sencillamente con solamente la expectativa que tienen ellos por recibir una certificación de tu medio, y cada 3 meses tú vas cambiando y cambiando y cambiando, y así no tienes un personal de planta. Y al final esas publicaciones son las que justamente, valga la redundancia, se publican. Exactamente. Y gana nota el medio que emitió. Exactamente. Entonces creo que ese es un problema serio. Yo creo que los medios de comunicación tienen que apostar por tener, es verdad, no pueden tener a veces un personal muy mayoritario o importante en términos de número, pero sí uno básico que haga funcionar, digamos, la estructura principal de los medios de comunicación. Y claro, uno puede entender que la lógica del empresario, inclusive en la prensa, es ganar plata y vender, digamos, lo más posible a través de su medio de comunicación. Pero la única manera de que eso pueda ser sostenible en el tiempo es generar una capacidad básica mínima, pero que esté solventada debidamente para que las condiciones en las que desarrollan su trabajo sean, pues, por lo menos adecuadas, ¿no? Y Glatzer, un nuevo presidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, que por cierto es de esta región Moquegua. ¿Qué expectativa sobre la mirada y, cómo no, siempre hay que hablar, qué expectativa tiene la prensa de Lima con alguien que viene de provincia? Bueno, a ver, yo creo que primero en un país como el nuestro, o cualquier país, que un presidente de la República renuncie es un hecho claramente excepcional. Y que ha movido toda la barca. Efectivamente, y él creo que habla bien del sistema democrático el que se haya producido una sucesión constitucional sin mayores sobresaltos.
producto de la cual hoy el presidente Vizcarra ocupa el principal cargo en nuestro país. Desde esa perspectiva más institucional, creo que ese primer momento de la crisis se ha resuelto. Y creo que, si bien es cierto, está muy poco tiempo en el gobierno, por lo tanto la evaluación siempre va a ser parcial todavía, creo que ha dado buenas señales en varios aspectos que dan cuenta de que quiere construir y plantear una agenda diferente a la que se había desarrollado en una muy tensa relación entre Kuczynski y el Congreso de la República. Creo que ha logrado generar un ambiente no solo menos tenso, sino con posibilidades de que se empiecen a trabajar algunos temas que me parece son importantes. Y algunas decisiones iniciales que ha tomado, me parece que, por más que uno pueda no estar de acuerdo, que dan cuenta que se está haciendo cargo de algunos problemas importantes, como el tema económico, de cara ojalá a la reactivación. Entonces me parece que es un presidente que ha optado por generar una agenda nueva y resolver algunos problemas que habían quedado en stand-by durante el paso de Pedro Pablo Kuczynski por la presidencia de la República. Ahora, ¿es suficiente el plantearse con buena intención una agenda de esta naturaleza si tú tienes una oposición, en este caso, que la alienta, una oposición que en este caso lo aplaude, una oposición que en este caso dice que lo está sosteniendo, cuando esa oposición tiene también claros intereses? Es, creo, ahí donde se van a empezar a ver las verdaderas intenciones de ese otro sector. Yo, de Vizcarra, de Villanueva y quienes lo acompañan ahora, no tengo duda en torno a que quieren hacer cosas importantes, y de hecho han empezado a plantear algunas de ellas. Pero ¿cuánto de eso que están haciendo ahora ha tenido que ver con ya un acuerdo previo con la oposición, digo, claramente con el Fujimorismo y el APRA, para que ellos no se metan a otros temas que son parte de esta agenda que ellos están impulsando? ¿Qué va a ser lo difícil de Vizcarra en esta etapa todavía, entre comillas, de la luna de miel? Yo creo que la sobreexpectativa que se pueda generar, en tanto él ha dicho que muy rápidamente va a solucionar algunos problemas. Él ha dicho, deme 6 meses y yo voy a demostrar de que estamos en un momento distinto y que las cosas se van a ir resolviendo. Y conociendo el aparato estatal y la manera como está todo amarrado, es muy difícil que cosas muy importantes puedan pasar en ese tiempo. Y en escenarios como las ciudades del norte, por ejemplo, que fueron avasalladas por el Niño Costero, donde la desesperación porque se haga algo y la exigencia es muy alta, si no se cumple eso en ese corto plazo, pues va a tener una primera tensión con ese sector que puede generarle problemas de popularidad. Sobre todo cuando estamos en un escenario electoral que tú sabes perfectamente está avivando en algunos políticos esa voluntad de crítica y de cuestionamiento severo, justamente para capitalizar políticamente eso. Entonces, entre ese escenario creo que puede haber un primer problema de eficiencia del gobierno. Y el otro, claramente, en torno a su relación con los otros actores políticos. O sea, el fujimorismo, que antes tensaba fuerzas con Kuczynski, no es que ha dejado de tener intereses, lo tiene, sino que entiende que Vizcarra tiene un tono y una relación distinta. Pero si tú ves, cuando el presidente Vizcarra y Villanueva han intentado meterse algunos asuntos que Fuerza Popular no quiere que se metan, rápidamente han tratado de evitar que sigan insistiendo en eso. La reforma electoral es clarísima. Una de las banderas que levantó el propio presidente de la República fue la bicameralidad. Volver a ese tema. Ya, el presidente del Consejo de Ministros ha respaldado ese punto de vista. ¿Y qué cosa ha hecho? Primero, el presidente del Congreso ha salido a decir, el señor Galarreta, que el presidente se dedica a la educación, se dedica a la salud, pero que el tema electoral no se meta. O sea, un primer parche ahí, porque ellos no quieren que se meta. Y el segundo, disculpa, para terminar la idea, es lo que acaba de decir Úrsula Letona como presidenta de la Comisión de Constitución. Ha dicho que para la bicameralidad hay que tener la legitimidad del pueblo y que habría que someterlo a la voluntad de la gente para ver si se avanza o no en esa tarea. Lo que en la práctica quiere decir, hagamos un referéndum sobre la bicameralidad, porque la gente no quiere, odia que exista eso, porque va a ser más congresista con esas características, y por lo tanto eso ha terminado siendo una coartada para no avanzar en esa reforma. Entonces, cuanto más se quieran meter en eso, acuérdate que el otro día ya el presidente de la República dijo que estaba en contra de que se busque evitar que nuevos actores políticos entren al ruedo político. Así es. Criticándolo en la propuesta de Mulder, y Mulder salió a decir que me acusas de complot a mí, cuando tú complotaste para traerte abajo a Kuczynski. O sea, cuando se mete a los temas que ellos no quieren, ahí va a tener tensiones. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo el presidente Vizcarra va a poder sobrevivir sin chocar con esos temas que también son importantes? Creo que ahí todavía es un ver para creer, ¿no? ¿Y la bancada de Peruanos por el Cambio?
Bueno, la bancada ¿Qué por papel el va a jugar ahí? cambio, digamos, ha estado en el dilema en estas últimas semanas de si son oposición o son oficialismo. Ya eso te demuestra la pérdida de brújula y el sin rumbo que expresan con mucha claridad hace bastante tiempo. Creo que ahora se está expresando ya ese cúmulo de intereses que hay en Peruanos por el Cambio, que no sabemos efectivamente hasta cuándo van a apoyar a Martín Vizcarra. Más bien yo lo que creo, y ese ha sido el trabajo centralmente de César Villanueva, es la bancada del fujimorismo la que va a sostener este gobierno. Y en el momento que Keiko Fujimori no le apetezca, no quiera, le parezca que eso ya no es políticamente rentable, puede cambiar de actitud y el señor Vizcarra, el presidente Vizcarra, puede terminar en apremios de otra naturaleza, ¿no? Bien, ahora, Láser, el presidente de la República va a tener que aferrarse, digamos, a las fuerzas de las nuevas autoridades regionales, municipales, a través de los GORE, o fortalecer los GORE si quiere tener por un lado el apoyo del interior del país. Bueno, hasta ahora ha demostrado que en esa cancha se mueve muy bien y logra articular con los presidentes regionales cosas que para las regiones son muy significativas. Ahora, estamos entrando a un momento político distinto porque ninguno de esos se va a reelegir y el panorama geopolítico a partir del 1 de enero va a ser uno sustantivamente distinto. Sería para el presidente Vizcarra un tremendo acierto que empiece a trabajar de manera muy intensa para generar esa legitimidad con ese sector importante. Yo creo que si logra enganchar con esa agenda, podemos estar para él y para el país en un momento totalmente distinto. Ahora lo que está tratando de hacer es administrar una buena relación con el fujimorismo en el Congreso, meterse en algo a las regiones, el tema de la economía y el tema de la reconstrucción, pero se le abre esta puerta grande de nuevas autoridades regionales y un nuevo vínculo que podemos Está hacer. soltando de poco a poco dinero, ¿no? Hace poco para educación, todo ello. Digamos, ha desembolsado 1.500 millones, digamos, hace no mucho para la mayoría de las regiones de nuestro país, lo que claramente ha significado un vínculo con, no solo las regiones, sino con estos gobernadores. Pero el asunto está que estos se van a fin de año. Entonces, claro, su legitimidad tiene que construirla con aquellos que después de las elecciones de octubre terminen siendo electos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Porque en la gente, en el público, al margen de la moda que hay, del tema de Paolo Guerrero y todo lo demás, está todavía qué pasa con los casos para Alejandro Toledo, Yantumala, Keiko, como que estamos como Roma, ¿no? En Roma, a darle pan y vino a la gente, circo y distrae. Sí, no, sin duda, ¿no? Y creo que eso es parte, en buena medida, de una estrategia para desatender estos asuntos que tú dices que son fundamentales. Mira, a ver, ¿cuál es mi lectura en relación a la lucha contra la corrupción? Y eso termina siendo paradójico, porque quienes la están tratando de escribir son igual o más corruptos de aquellos que quieren poner como los principales responsables. En el caso de Toledo, digamos, su responsabilidad está ya claramente establecida, de hecho es el caso que está más avanzado, y hay que explicarle a quienes nos están escuchando que ese es un caso distinto a los otros, porque aquí a Toledo se le acusa de un caso de corrupción. ¿Por qué? Porque lo que se ha podido hasta ahora probar es que él recibió dinero para a cambio favorecer con decisiones desde el Estado a una empresa, eso sí, y eso es corrupción. En el caso de los otros, incluido Yantumala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Alan García, Kuczynski, estamos hablando de aporte a las campañas, que en el Perú no es un delito, pero que los fiscales han llevado a casos de lavado de activos. El caso de Toledo es parecido al caso de Susana Villarán, porque Susana Villarán también era funcionaria pública, alcaldesa, y por lo tanto tomó decisiones que la Fiscalía dice se hicieron a la base de una corrupción que se generó a través de pagos previos justamente para eso. Entonces, en el caso de Toledo, el círculo yo diría ya está bastante cerrado, pero Toledo ha logrado hacer dos cosas que lo han terminado beneficiando. Una, huir del país e irse a Estados Unidos, donde él es residente y donde tiene altos niveles de protección. A mí me parece que cada vez se hace mucho más difícil extraditar a Alejandro Toledo. Primero, por la defensa política y legal que tiene. De hecho, uno de sus abogados ha sido subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, eso no es poca cosa, en primer lugar. Y políticamente ha tratado de argumentar en estos tiempos persecución política porque hay tantos vaivenes en su caso que hasta ahora no se logra tener una actividad eficiente ahí. Y ojo, una de las cosas que hemos varios pedido hace bastante tiempo, que los casos se acumulen para que sea un solo caso por el cual se pide extradición.
Porque si tú pides la extradición por dos casos que están estrechamente vinculados, en Estados Unidos van a descartar la extradición porque no se puede perseguir a una persona dos veces por el mismo delito. Esas dos cosas pueden terminar favoreciendo a Alejandro Toledo. En el caso de Ollantumal y Nadine Heredia, hemos visto ya la severidad con la que se ha movido la Fiscalía y el Poder Judicial, y en el último momento digamos, el juez Concepción Carhuancho dictado una medida de incautación que clara y a todas luces, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido totalmente desproporcionada, generando dos cosas. Una, perjudicando el propio rol de ese juez dentro del proceso Lavallato, y la segunda, dándole la posibilidad a Nadine Heredia y a Ollantumala de que puedan desarrollar toda una línea de intervención pública diciendo que están siendo perseguidos y que son víctimas de esto. Yo creo que la buena actuación de Concepción Carhuancho y el Ministerio Público en ese y otros casos se ha visto desmejorada después de una decisión que ha terminado siendo arbitraria como esta. Y ha generado que Ollantumala y Nadine Heredia pues ahora hablen desde la victimización como perseguidos políticos. ¿Se están victimizando ante el yo público? creo que, digamos, la actuación del fiscal y del juez, que ha sido desde mi punto de vista desproporcionada, ha llevado a que ellos cojan un argumento de ahí para decir que están siendo perseguidos. Entonces creo que lo que hay que tratar de evitar es tomar medidas que puedan ser arbitrarias para no darles en la yema el gusto a quienes efectivamente quieren salir bien librados de este tema. Si revisamos los otros casos de Alan García y Keiko, para terminar, digamos, en eso se ha avanzado obviamente con menos intensidad, y creo que una de las cuestiones por las que eso ha sucedido es porque tienen mucho más poder político y mediático que los otros. Alguien dijo que Humala y Heredia pudieron haber aprovechado este momento para reactivar el partido. ¿Era conveniente para ellos? Bueno, hay gente que dice que esto los resucita políticamente, inclusive han dicho que podría Nadine Heredia ser candidata al 2021 y todo. Yo creo que en el Perú no se puede descartar nada, pero creo que hoy día su principal esfuerzo está centrado en salvar el pellejo de la cárcel, que es lo que claramente les puede venir. Ahora, yo tengo, por lo que conozco del caso, elementos, desde mi punto de vista, muy importantes que dan cuenta de que pueden haber estado vinculados a delitos. Pero eso lo tiene que terminar un juez en un juicio. Y ahorita todavía estamos en una investigación que no tiene acusación y que el Ministerio Público debería ya avanzar en esa tarea. Este proceso electoral que ya está encima de nosotros para octubre, y con estos últimos cambios que se han planteado sobre la inhabilitación para que están sentenciados, ¿cuánto efecto realmente consideras que va a tener? Bueno, yo creo que en realidad las modificaciones que se están haciendo ya no aplican para este proceso. Este proceso se va a hacer con las mismas reglas y de la misma manera, y la consecuencia lógica de eso va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener algunos presidentes regionales o gobernadores muy cuestionados por su trayectoria, por estar vinculados a hechos que después que son elegidos se van averiguando son a veces de alto contenido, ¿no? Y las reglas del juego no las han querido cambiar. Y lo que han cambiado en materia política, tanto para la elección municipal regional como claramente para los aspectos vinculados al proceso electoral 2021, son mínimas que no cambian en lo sustantivo los principales problemas que han expresado los partidos. Los partidos tienen, yo diría, 3 asuntos que resolver y no han querido resolver. Y se han vuelto vientos de alquiler, por cierto. Claro, definitivamente. Efectivamente. Uno, el financiamiento. Ese es el tema principal, el financiamiento ilegal de los partidos políticos. El segundo es la democracia interna, es decir, varios partidos simulan elecciones internas cuando en realidad tienen candidatos en préstamo. Y lo tercero es lo que tú has mencionado, es decir, un partido hoy día que está inscrito, lo que hace es evaluar si le va a ir bien o no en el proceso electoral, si va a poder pasar la valla o no, salvar, para participar. Si no, guarda el logo para 5 años después poder negociarlo y vendérselo a algún aventurero que no tenga partido. Porque seguro en el recorrido que haces también a nivel nacional estás escuchando que de Lima bajan los partidos a buscar candidatos. Ya, ven, súmate la cosa, sí, mantener el logo. Y en, digamos, las regiones hay saltimbanques que no miden, digamos, la radicalidad de sus cambios. Algunos que vienen de un partido terminan en otro. En fin, digamos, hay en ese sentido una lógica bastante irresponsable en torno a cómo se debe ver y practicar la política. Pero eso es, y eso no han querido cambiar los políticos, porque si las reglas cambiaran, muchos de los que están representados hoy en la política no podrían sobrevivir y eso no lo van a permitir, ¿no? Muy bien. Finalmente, dicen que tienen que recibir un regalito, una dádiva, hasta cierto porcentaje nada más de lo que Sí, pues, digamos, esos son, digamos, asuntos que no resuelven el problema. Ahí concurre el Congreso completamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Congreso ha tratado de abocarse a todo aquello que no le pueda significar a ellos ningún problema. Claro. Digamos, todo aquello que
ha originado la crisis que tenemos no lo han querido tocar, como decía, porque no podrían sobrevivir a un sistema distinto. Entonces lo que los ciudadanos debemos procurar es un nivel de exigencia mayor para que estas cosas ojalá en algún momento puedan cambiar de manera significativa, ¿no? Muy bien, Glasser, muchas gracias por estar con nosotros aquí No, esta primera vez, y entiendo que hay varios temas que hoy se va a deslindar con todos los compañeros de prensa, compartir en la experiencia que manejas. Pero, ¿qué recomendación le das al público que nos escucha a propósito de este proceso electoral que se nos viene y esta nueva oportunidad del país de un gobierno que sale de esta coyuntura, de esta reciente vacancia? Sí, bueno, yo creo que la lección que hay que extraer es que estamos en una crisis política severa, que no hay que permitirle a los políticos que la sigan ampliando en el tiempo y que no la resuelvan, y que en un contexto electoral, digamos, sepan identificar lo que es demagógico y lo que es posible hacer, porque una de las cosas que lleva a muchos aventureros a tener cargos importantes es que ofrecen una serie de cosas que no solo no se pueden cumplir, sino aquellas que pudiéndose cumplir no se hacen, porque ellos saben perfectamente que hay otros niveles de decisión que ellos ya no pueden controlar. Entonces yo creo que hay que ejercer nuestro derecho a estar debidamente informado o informada, y para con eso procurar tener mejores autoridades y no varias de ellas que en el Congreso, por ejemplo, dan, digamos, penas y no risa a veces cuando no los escucha, ¿no? Y que queden bien marcados en la historia. Exactamente. Gracias, qué gusto haberte tenido aquí en Expresión la Radio, ¿no? Freddy, oye, te agradezco, te felicito por el excelente trabajo que desarrolla, y hoy día nos encontramos más tarde, vamos a estar en el Palacio Municipal, auditorio del Palacio Municipal.